Algo de esto ya había advertido Benedicto XVI hace algunos años atrás, ¿no? Y en estos contextos el pensamiento materialista es el que domina en Europa occidental, en Estados Unidos, en Canadá, en algunos sectores tecnológicos asiáticos, y ahí la inteligencia artificial empieza a integrarse como una herramienta con un horizonte moral y existencial, a diferencia de lo que vemos precisamente en Oriente Medio, en buena parte de América Latina, en África, en algunas regiones del sudeste asiático, que se ve con mucho escepticismo este reemplazo simbólico y que contrasta de alguna manera con lo que hasta ahora se pensaba. El futuro del ser humano debe ser dirigido por algoritmos optimizados o por principios éticos trascendentales. Eso es lo que se empieza a plantear hoy, ¿no? Se está construyendo básicamente un nuevo Dios tecnológico. El pensamiento laico occidental, que retiró de la vida pública a Dios, a todo lo sagrado, ha abierto nuevos espacios para otras autoridades que llenen ese vacío. No estando Dios, la inteligencia artificial puede empezar a mostrar su aparente neutralidad, eficiencia y poder predictivo, planteando un dilema ético, ¿no? ¿Podemos sustituir la sabiduría trascendental por el cálculo algorítmico o simplemente proyectando nuestras necesidades espirituales sobre nuevas estructuras de poder? Esto está abriendo las puertas, esto tal vez sea la parte más polémica de lo que voy a decir, a otras ideologías, religiones que presentan otra visión que hasta ahora parecía proscripta. Me estoy refiriendo básicamente a modelos como es el satanismo contemporáneo, como es la iglesia de Satán, de Anton LaVey, o el templo satánico creado ahora, que adora a Satanás, pero no como una entidad real. No cree en la existencia en definitiva de Satanás, lo utiliza como un símbolo de rebelión contra la autoridad, de exaltación del individuo y de la razón crítica. No es un tema menor. En Estados Unidos se habla de aproximadamente 700.000 seguidores que tendrían. Y buena parte de ellos son de las élites que toman las decisiones, lo cual hace que tengamos que prestar bastante más atención a veces de lo que queremos. Se lo presenta como una religión sin cosas sobrenaturales, lo que lo hace especialmente atractivo en contextos post-religiosos como el que se vive en el occidente laico que hoy predomina esta región del mundo. El ser humano se transforma en el centro del universo moral, rechaza los absolutos morales religiosos, valora la ciencia, la duda, el ego y el placer. Este tipo de religiones se presenta como racional, incluso muchas veces como científico, no exige la fe ciega, sino que promueven una ética basada en la observación del comportamiento humano. Sustituyen los milagros por la afirmación de un poder de la mente, la voluntad o la tecnología. Algunas ramas incluso coquetean con la bioingeniería espiritual o el transhumanismo, proyectando al ser humano como un nuevo creador de sí mismo. Acá es donde la inteligencia artificial y el satanismo empiezan a converger. Una inteligencia artificial súper inteligente, abarcativa, general, podría ser vista como el fruto más elevado del poder humano y en algunas corrientes inclusive como algo que ya empieza a ser sagrado. La inversión simbólica del Dios trascendente al yo soberano es lo que empieza a emerger. El satanismo moderno representa una inversión estructural del modelo teísta, de Dios trascendente a humano soberano, de mandamientos divinos a códigos éticos autoimpuestos, y la gracia se la reemplaza por la autorrealización. En este momento, lo divino ya no está afuera, en el cielo, ya no es algo lejano, un texto revelado, sino está dentro del ser humano, incluso en sus creaciones tecnológicas. Esto permite que las religiones como el satanismo moderno, el transhumanismo espiritual
o inclusive movimientos como el dataísmo, este invento que ha hecho Harari, o que él representa de alguna manera, encuentran un terreno fértil en sociedades altamente secularizadas. Y esto es lo que es preocupante, porque estas sociedades actuales dan espacio precisamente para estos movimientos. Algunas potencias culturales podrían promover o al menos tolerar este tipo de religiones posmodernas. De hecho, yo creo que hay sectores que lo promueven abiertamente como una especie de contracultura que favorece el individualismo y la libertad de expresión. Y en Estados Unidos, por ejemplo, el Satanic Temple, el templo satánico, ha sido parte de las luchas por la libertad religiosa frente al conservadurismo cristiano, como lo presentan, incluyendo los tribunales. En otros países con fuerte identidad religiosa, como es el caso de Irán, de Rusia, en algunos países africanos, estas formas emergentes se consideran básicamente como decadentes o peligrosas. Esto puede generar también, entonces, ya desde el punto de vista geopolítico, en fricciones internacionales, donde el satanismo, las religiones similares, con o sin este nombre, que por ahí llama un poco la atención, pero puede ser camuflado con cualquier otro nombre, pero que representa este espíritu, son vistas como herramientas de colonización occidental. La religión es también una parte fascinante de este proceso, ¿no? Estas nuevas formas parecen nacer como una protesta cultural contra los sistemas de fe tradicional y ocupan el mismo espacio simbólico, y eso es lo que lleva a la confusión, con ritos, valores, comunidades que terminan funcionando como religiones plenas en los hechos, aunque se definan a sí mismas como racionales o ateas. El vacío espiritual dejado por el declive de las religiones tradicionales en las sociedades laicas ha creado un ecosistema fértil para la reforma religiosa alternativa que se adapta hacia un paradigma que se presenta como moderno y eficiente, científico, individualista y hasta transgresor. El satanismo moderno filosófico no solo es coincidente con este espacio, sino que lo redefine desde adentro, ofreciendo una religión centrada en el hombre, en la voluntad del hombre, en el poder de la creación humana, donde la inteligencia artificial entonces es su máxima expresión, es su nuevo Dios. Estamos en una sociedad profundamente marcada por el materialismo, por el individualismo, por el hedonismo, por la autopercepción como autoridad suprema. No hace falta que aclaremos estos puntos, lo vivimos todos los días, y sobre el debilitamiento de los límites trascendentales. Si uno traza esta línea de pensamiento, el satanismo no solo encaja con este perfil, sino que puede considerarse como la expresión espiritual más coherente y su sucesor natural. El espíritu contemporáneo como caldo de cultivo del satanismo filosófico es algo que empieza a verse. Lo que hoy llamamos satanismo es la versión moderna, no la antigua, no la que hablaba del diablo como un ser también a adorar, sino como una representación simbólica del yo frente al orden superior. Que quizás desde el punto de vista religioso eso también es satanismo, y bien vendría y sería compatible con el satanismo clásico, pero como lo presentan ellos, básicamente es muy funcional a la situación que hoy estamos viviendo. La vida contemporánea hoy tiene grandes paralelos. Hoy hay muchísimo materialismo. El satanismo moderno lo refleja en el rechazo a lo espiritual, el enfoque a lo tangible y lo placentero. Hay un individualismo radical que la sociedad acepta y promueve. En el satanismo el individuo es la única autoridad moral final, sin Dios ni comunidad que pueda trascender. Hay una autopercepción soberana en la sociedad hoy, y el satanismo dice textualmente: yo soy lo que soy, yo soy lo que siento que soy, contradiciendo inclusive a la biología. La voluntad como ley, hoy cada vez lo vemos más en la sociedad, y los principios del satanismo científico habla de hacer la voluntad como toda ley.
y el rechazo al sacrificio que cada vez se ve más en esta sociedad, tiene que ver con la renuncia o autodisciplina que se ve en el satanismo como una represión y no como una virtud. Sí, ya termino. El yo como Dios se empieza a transformar en el nuevo centro del culto. Una de las doctrinas más centrales del satanismo moderno es el ser humano, más precisamente el propio yo, como centro de poder, de sentido y de moralidad. No hay autoridad sobre mí, no hay verdad sobre mí, yo determino quién soy y qué es bueno. Este principio hoy se potencia en las redes sociales, que son como especie de altares digitales, la economía de la atención, que convierte el deseo personal en una medida de valor, y la filosofía postmoderna, que termina por disolver las verdades universales. Esta humanidad, siendo liberada de estructuras represivas, tiene que ver, tiene inclusive desde el pensamiento más científico, como hablábamos de Byung-Chul Han o de Bauman, una exaltación del deseo que, según estos mismos autores, no nos va a hacer más libres, sino más manipulables. Sin embargo, esto no impide que esta situación se vaya consolidando, y muchas veces promovido por muchos de estos mismos actores, ¿no? Al eliminar toda trascendencia, el sujeto va a quedar a merced de sistemas de control basados en el poder, el consumo y la autoafirmación. El satanismo moderno, sin llamarse así, se convierte en un sistema operativo invisible del mundo contemporáneo. Entonces, ¿qué aplicaciones podíamos encontrarle a nivel geopolítico y cultural? Bueno, Occidente, especialmente en los núcleos más post-religiosos, los que están a favor de las ciudades globales, de Silicon Valley, de los centros académicos, se convierten en el epicentro de la nueva religión, de este nuevo yo. Religiones tradicionales como el cristianismo, el islam, terminan siendo, que porque ellos como promueven una verdad trascendente y límites morales objetivos, entran en conflicto básicamente con estas corrientes que son, no aceptan ningún tipo de limitaciones. Las naciones con proyectos civilizatorios fuertes, como las que mencionábamos, Rusia, India, China, Irán, podrían interpretar este fenómeno básicamente como una degeneración, lo interpretan, creo, como una degeneración espiritual del enemigo occidental, y esto va a terminar generando mayores tensiones ideológicas. Si las religiones tradicionales enseñaban que la caída del hombre vino por querer ser como Dios, el satanismo moderno predica que tu propio Dios es lo máximo. Entonces podríamos estar presenciando una inversión completa del mito fundacional de Occidente. En vez de arrepentirse por su caída, hoy se celebra esto como una emancipación. En vez de redención, se busca la autenticidad, y en vez de servir a Dios, se le exige que Dios o la realidad sí lo halló. En este espacio, en este contexto, la inteligencia artificial tiene esa potestad de insertarse como una nueva religión. Bueno, les cuento un pequeño infidencia. Marcelo estuvo muy ocupado estos días y dijo, ¿de qué voy a hablar yo en este programa, no? Así que, Marce, me ha sorprendido a mí mismo. Así que muchas gracias. Es mi principal fan. Exacto, yo soy... Tiene intereses creados, ¿no? Creo. Exacto, así que bueno, te paso la posta, Facundo. Bueno, gracias. Sí, estaba escuchando atentamente a Marcelo. Yo anoté unos apuntes. Uno, bueno, como tiene esa costumbre, ¿no? De